Kirstaria Wudim inicialmente fue uno de los 48 candidatos a Máster de Caldea, al inicio de la historia de Fate Grand Order, más tarde pasando a formar parte de los Crypters, un grupo que pretende suplantar la historia de la humanidad sin alteraciones por los famosos Lostbelt, en el cual ocupó el puesto como líder de estos 7 integrantes. Aunque, vamos, para entender este personaje comprendamos de dónde proviene, siendo el líder de una familia con 1000 años de antigüedad en el mundo de la magia. Su caso es uno bastante particular, ya que nos referimos al más talentoso miembro de su familia hasta la fecha, por tanto siendo nombrado como sucesor por su abuelo, el antiguo líder, e ignorando en el medio a su padre. Este evento destruyó emocionalmente a este sujeto, quien frustrado tomaría la decisión de eliminar a Kirstaria. Al cumplir los 15 años y ya iniciando sus estudios dentro de la Torre del Reloj, este talentoso y joven hechicero cotidianamente tomaba cierta ruta para llegar hasta el departamento de vocación espiritual, para recibir sus enseñanzas. Un camino que cruzaba por un puente que era hogar de cierto niño vagabundo. Y mientras el tiempo pasaba, este niño veía constantemente el transitar del día a día de Kirstaria, aunque desde su perspectiva, este ni siquiera volteaba a verlo. No sería hasta cierto incidente donde el padre de este hechicero tomaría acción, atacando a su hijo con el fin de exterminarlo, momento donde el cual Kirstaria caería por el famoso puente donde solía transitar a diario, siendo arrastrado por las corrientes del río. Y quizá ese hubiese sido su final, de no ser por aquel niño vagabundo que acudió en su ayuda, y con su débil cuerpo arrastró al joven hechicero hasta su choza, donde cuidaría de su salud lo mejor que pudo, incluso alimentándolo con sus pobres reservas de comida, las cuales consistían en panes viejos y duros, los cuales seguramente conseguía robándolos de los alrededores. Pero vamos, la situación parece por lejos increíble. Un niño vagabundo salvando a un hechicero de un ataque de otros hechiceros. Aunque ciertamente visto así parece poco probable. El niño vagabundo conocido como Pino en realidad era poseedor de un Mystic Code creado por unas brujas, un artefacto que mantenía oculto a la vista el área donde se encontrase, motivo por el cual, mientras él y Kirstaria estuviesen dentro de su choza, nadie podría encontrarlos, aun a pesar de estar básicamente en la misma zona del atentado. Aunque la situación pareciese favorable, llegó el momento donde las reservas de alimento por fin se terminaron. Pino, preocupado, dejó a Kirstaria oculto prestándole su Mystic Code, y, corriendo a la vista de todos, trataría de robar los alimentos que conseguía de manera casual. Sin la protección de su artefacto mágico, todos pudieron apreciar cómo el pequeño vagabundo tomaba la comida, por lo cual no dejarían pasar el cuestionable acto de este niño, y consiguientemente le aplicaron una salvaje golpiza. Aunque Pino regresó a casa con los alimentos, el daño sufrido fue demasiado para su débil cuerpo, terminando por perecer muy poco tiempo después debido a estas lesiones. Kirstaria logró sobrevivir, y pese a que jamás conoció el nombre de ese niño, aquella muestra de bondad desinteresada tuvo un potente impacto en su corazón, cambiando su perspectiva del mundo para mejor. Aunque Kirstaria sobreviviría a este ataque, las secuelas dañarían permanentemente sus circuitos mágicos. Con un daño a tal nivel, asumiríamos que cualquier hechicero normal quedaría con problemas graves de salud, o imposibilitado del movimiento normal de su cuerpo, terminando completamente con su vida como taumaturgo. Aunque con el inmenso talento y habilidades latentes en Kirstaria, esto no supondría un verdadero problema, ya que pese a estos daños, consiguió ser apreciado como uno de los magos más talentosos de su generación, incluso siendo nombrado como la joya de la Torre del Reloj. Más tarde conseguiría ser el presidente del departamento de astromancia,
siendo el principal discípulo del Lord Marisbury Animusphere, e incluso se comentaba entre los miembros de la Torre del Reloj que Kirstaria sería un mejor sucesor que la misma hija del Lord Animusphere, aunque siguiendo la invitación de su maestro, este se uniría a la Organización de Seguridad Caldea, convirtiéndose en uno de los 48 candidatos a máster de esta organización, siendo elegido como el líder del equipo A, e incluso sabemos que ya había planeado invocar a un Servant de clase Lancer. Lo cierto es que debido a las acciones de Lev Lainur, tras su campaña como traidor de Caldea, terminaría ocasionando tremendos desastres en las instalaciones, donde precisamente Kirstaria se encontraría listo para iniciar con la misión de la Singularidad F junto a sus demás compañeros, siendo heridos de gravedad, y en vista de tal situación, todo el equipo A sería encerrado en cápsulas de criogenización hasta nuevo aviso. Y no sería hasta un tiempo indeterminado después que el dios alienígena reanimaría a Kirstaria para funcionar como su único crípter. Lógicamente le informaría sobre la situación actual y sus planes a futuro, a lo cual un colaborativo Kirstaria le comunica a su nuevo benefactor que con él no será suficiente para rehacer la historia humana, solicitando extender esta propuesta a los otros miembros del equipo A. El dios alienígena le aclara que estas medidas son innecesarias, puesto que solo se está buscando más competencia, pero Kirstaria, insistiendo en su idea, le refuta diciendo que las posibilidades que ellos pueden brindar no debería ser algo que deba de descartarse, por lo cual, y persistiendo en esta propuesta, es él mismo quien decide pagar el costo requerido para reanimar a sus demás compañeros. Durante el inicio del prólogo de Cosmos Indalosveld, tras la llegada de Gordolf Musik, Koyanskaya y Kotomine Kirei, se solicita evacuar y reanimar a los miembros del equipo A. Pero para su sorpresa, ninguno de los miembros de este grupo se encontraba en sus cápsulas de criogenización, solo encontrando el lugar vacío que emitía una señal falsa. Momentos más tarde, Kirstaria haría una pequeña transmisión para los miembros restantes de Caldea, donde se revelaría como el representante del grupo conocido como Crypters, donde les informaría que la historia de la humanidad sin alteraciones es simplemente un error, declarando que la Tierra debería de regresar a la era de los dioses. Si bien como líder de los Crypters, su relación con ellos es bastante variada, logrando aceptarlos con sus diversas peculiaridades, teniendo un pacto de no interferencia con Kadok en el Lostbelt ruso. Más tarde, aún a sabiendas de la profunda estima de Ofelia hacia él, la motivó para no perder su Lostbelt, maquinando a través de Caenis los movimientos que haría Skaja Skadi, incluso teniendo otras interacciones a lo largo del Lostbelt chino, donde por medio de Escandinavia Peperoncino, sabemos que luego de la caída de Ofelia en el segundo Lostbelt, realmente se vio afectado por ese evento, aunque debido a su rol como líder, no podía exteriorizar ninguna emoción, y aún con ello fue capaz de confiar en Beryl, sabiendo que incluso era el más propenso a traicionarlo, pero no sería hasta finalmente llegar al Lostbelt Atlante donde entraría en acción. Sabemos que el equipo de Crypters estaba conformado por 7 de estos miembros, de los cuales se puede mencionar, aparte de Kirstaria Woodim, a Ofelia Farmsolon, Kadok en Lupus, Escandinavia Peperoncino, Hinako Akuta, Beryl Good y David Void, aunque el equipo de ataque de Woodim estaba conformado por 3 Servants, lo cual habla muy bien de sus facultades como Master. De entre estos poderosos espíritus divinos que lograron formar un pacto con él, se debe de mencionar a Caenis, los Dioscuri y finalmente al titán Atlas. Durante el Lostbelt Atlante se lo puede ver tomando la batuta en el ataque, donde en una conversación con Kadok explica el estado actual de los Lostbelt y cómo los árboles de fantasía formaban una especie de red,
lo cual le permitía de cierta forma monitorear su estado. Y más tarde terminaría por disculparse con el resto de sus compañeros por ocultarles información, comunicándoles que solo es necesario que su árbol de la fantasía se mantenga en pie para lograr el descenso del dios alienígena. Y de lograr este plan exitosamente, se purgará a la antigua humanidad, dejándolo a él como único humano, iniciando así con un nuevo régimen. Luego, en una reunión con la sacerdotisa del dios alienígena, termina por revelar sus verdaderas intenciones, ya que al no tener certeza alguna de la apariencia e intenciones del dios alienígena, la considera un dios imaginario, algo que pertenece solo a la fantasía, y siendo así no puede entregarle el destino de la humanidad a una existencia tan dudosa. Dicho esto, se despide diciéndole a esta sacerdotisa que puede seguir observando cómo lidia con todo y hace realidad su Lostbelt. Con las conversaciones por fin finalizadas, Woodim contacta a las fuerzas de defensa de la Atlántida para eliminar a los invasores de Caldea, y sería Caenis quien, liderando el asalto con el apoyo de una de las flechas de Artemis, que supuestamente marcaría el final de esta amenaza. Aunque con la llegada de Odiseo y su exhaustiva cautela, terminarían por concluir que no pueden asegurar que ese ataque verdaderamente acabó con el grupo del Máster de Gran Order. Y no sería hasta los eventos de Olympus que Kirstaria Woodim, viéndose derrotado frente al implacable avance de Caldea, que decidiría confiar el futuro de la humanidad al Máster de Gran Order, no sin antes dejar la advertencia que por ningún motivo deben dejar que el Lostbelt bretón y el sudamericano se vuelvan en la nueva historia de la humanidad, realizando un acto final de sacrificio, donde utilizaría a su Sirius Light para empujar al séptimo Beast y al árbol de la fantasía fuera del Lostbelt, comprándole a Caldea algo de tiempo para que consiguiesen escapar. Como ya deben de suponer, Kirstaria Woodim es un magus de gran categoría. Incluso dentro de Caldea está ubicado en la cima de poder. Si nos referimos solamente en términos combativos, están prácticamente equiparados a Escandinavia, Peperoncino y David Boyd, solo pudiendo definir la victoria entre ellos en ciertos casos particulares. Para hacernos una idea general de los casos hipotéticos, de tratarse de un duelo a muerte, Peperoncino ganaría indudablemente, pero si nos referimos a una guerra frontal, Woodim obtendría la victoria. Pero independientemente de las circunstancias, David resultaría mayormente el vencedor por sus métodos impredecibles. El talento de Kirstaria es tan elevado que incluso había cierta unificación en los pensamientos de las diversas facciones de la Torre del Reloj, ya que tanto el grupo de los Barzomeloi, Trambelio y Meloastea tenían altas expectativas en su futuro, afirmando que podría reconstruir los deteriorados cimientos de la hechicería de este mundo, e incluso de no haberse unido a Caldea, se cree que pudo ser el fundador de un hipotético 13º departamento en la Torre del Reloj. Según comenta Da Vinci, es un genio de la hechicería que puede hacer posible todo lo teóricamente posible, haciendo un fuerte contraste con David, quien es un genio equiparable, especializado en hacer posible lo imposible. Aunque creo que el factor crucial para calificar y comprender las capacidades de Woodim se da en su desarrollo de la hechicería. Al ser parte del departamento del Lord Marisbury Animusphere, lógicamente su dominio se encuentra en la astromancia y astrología, complementando estas habilidades con encantamientos de alta velocidad. Y gracias a los eventos de Cosmos in the Lostbelt, podemos afirmar que el desarrollo de su hechicería es capaz de eliminar a varios Servants aún siendo un humano. La razón del por qué jamás fue tomado como una amenaza o marcado para la designación de sellado se debe a que, a pesar de tener un linaje de hechiceros de más de 1000 años y conservar conocimientos en astromancia que pueden llegar hasta los orígenes de esta hechicería,
es que en el tiempo moderno el mundo no está en condiciones de recrear su taumaturgia. Básicamente tiene sentido en el papel, pero no es capaz de llevar estos conocimientos a la práctica, aunque no es descabellado llamar a este poder como la hechicería ideal, estando incluso más allá de la era de los dioses, algo que toma el control temporalmente de los planetas, los cielos y el universo, para usar su energía mágica ilimitada como fuente de energía, para crear un gigantesco círculo mágico que bien podríamos decir que es el círculo mágico más grande creado por un hechicero en toda la historia. Todo este concepto es sublimado en el hechizo llamado Gran Order, Anima Animus Sphere, designación de rango de corona, esfera celestial para la seguridad del orden humano. Un rugido planetario que usa las estrellas para hacer llover meteoritos. Algo que sencillamente sería tan poderoso como el Shooting Star Ortilla de Artemis, capaz de exterminar a múltiples Servants. Según palabras de Gordolf Musik, incluso el Shadow Border no tendría chances de sobrevivir ante este ataque. Y para sumar aún más comparativas, Demeter admite que incluso su Aletheia sería fácilmente destruida ante tal despliegue de hechicería. Con tal poder acumulado, incluso Odiseo cree que nadie en el Olimpo es rival para Woodim, teoría que sería confirmada por una conclusión semejante de Jasón, el cual decía que Zeus consideraba a ese humano como un igual. Y esto sería correcto, ya que Kyrstaria sí logró enfrentarse ante el rey de Selosveld, y apostando todo a que un Zeus que usaba el 80% de todo su poder para mantener en funcionamiento el Olimpo, jamás iría con todo frente a un humano, motivo por el cual terminó siendo noqueado en el primer ataque, algo que inevitablemente llevó a que ambos se volviesen amigos. Y más tarde en el Olimpo veríamos cómo Woodim es capaz de levantar barreras tan poderosas que incluso pueden frenar el ataque de Rongominian con poder divino, a tal nivel que sería capaz de destruir a todo el Olimpo. En palabras de Holmes, el poder alcanzado por Kyrstaria durante el Losbel Atlante es tal que no tiene comparación, y es un misterio que incluso supera a los dioses. Aunque la Rongominian utilizada por Morgan cae en la categoría de hechicería trascendente, y como tal sería algo que supera la hechicería ideal de Kyrstaria, ya que no es algo hecho por manos humanas, sino que es un misterio construido por el mar interior del planeta. Como tal, se puede afirmar que Kyrstaria Woodim ha alcanzado el cenit de lo humanamente posible, y en palabras de Da Vinci, es un poder superior al del rey de Zulosveld. Pero claro, se debe de entender que tal poder solo se pudo alcanzar durante el Losbel griego, una etapa que es altamente compatible con su hechicería, ya que mientras más cerca se encuentre de la era de los dioses, el dominio de Woodim se acercará más al poder de un dios. Aunque fuera de los Losbeld, el poder de Woodim es el de un hechicero bastante talentoso, no es ni de cerca comparable a lo que es capaz de lograr en un entorno donde el misterio es abundante. Si bien la astronomía fue un poder que alguna vez implicó recibir la energía del espacio, en algún momento simplemente se vio reducida a un poder que solo permitía observar el espacio. Y dado que la sociedad del consumo fue tomando el control del mundo, el misterio y la capacidad del planeta para reproducir hechicería antigua se vio degradada. En el mundo actual, simplemente no tiene medios para recrear el mayor alcance de su hechicería, sin importar el lugar donde se encuentre, e incluso contando con los métodos secretos que tan recelosamente guardaban los Animus Sphere. Este milagro jamás se podrá recrear en el mundo actual. Si bien anteriormente mencioné la habilidad Sirius Light, aclarando esto, no es más que unos Command Spell especiales que se le fueron otorgados para completar la Gran Order de Marisbury Animus Sphere, y es un poder que, según nos comenta este mismo Lord,
es capaz de dar la vuelta al mundo. Y viéndolos en acción durante Lost Belt, se sabe que tuvo la capacidad suficiente para potenciar la hechicería de Woodim a niveles necesarios como para repeler la manifestación física del dios alienígena, dentro del árbol de la fantasía del Lost Belt Atlántico. Kirstaria es un magus que pese a su apariencia resulta ser bastante inocente en varios aspectos. Si bien tiene un comportamiento elitista, esto verdaderamente no lo ciega, y sus acciones por lo general están respaldadas por la lógica y la sangre fría. Puede llegar a tratar a la gente con amabilidad, y jamás trata de imponer su autoridad ante los demás. Sabemos que tiene un corazón amable, y a pesar de todo tenía un noble objetivo, deseando elevar a la humanidad a costa de su propia vida, llevándolos así a un futuro más feliz. Si bien los Crypters no lo saben, él pasó varias simulaciones generadas por el dios alienígena, donde vivió diversos eventos junto a ellos, motivo por el cual atesora esos recuerdos y vínculos generados, depositando su confianza en ellos. Como dato curioso, según comenta Nasu en una entrevista de la Famitsu, de no contar con nuestro clásico Master de Gran Order para estas aventuras, solo Kirstaria y David hubiesen sido capaces de completar con éxito la Gran Order, aunque David sería el único que la completase sin la necesidad de convocar un Servant. Y ya cerrando este video, hagamos un breve ejercicio, mis estimados Masters o Magus prometedores, de enfrentarse a Oko Ozaki contra Kirstaria en el entorno de Lost Belt, pero sin la intervención de Servants. ¿Cuál creen que sería el resultado? Los leo abajo en comentarios. Claro que no puedo cerrar este video sin antes dar las menciones y agradecimientos correspondientes a mis estimados miembros del canal, personas gracias a las cuales es posible el sostenimiento de este proyecto. Sinceramente, muchas gracias. También doy una mención adicional a Souls, el patrocinador y solicitante de este tema como parte del cronograma mensual del canal. Si tú también deseas formar parte de esta comunidad, no dudes en hacerlo por tan solo la tarifa mínima posible en YouTube. De igual manera, puedes seguir apoyando este contenido dejando tu poderoso like, suscribiéndote si aún no lo hiciste y compartiendo el contenido. Yo soy Medanore y nos vemos en un próximo video. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, con 1000 rosas para